Lo encontraron enterrado bajo un lago helado en Siberia. La versión oficial fue un impacto de meteorito. Eso es lo que el gobierno le dijo a la gente, de todos modos. Pero yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Lo llamaron Proyecto Oyobird. Un nombre elegante para una nave que se parecía más a una bestia malherida que a un vehículo. Plata plateada retorcida que brillaba como mercurio. Crestas como garras donde deberían estar las alas. Y una cabina que parecía tener dientes. Formaba parte del equipo de rescate, contratista militar, nada especial, solo un soldado raso con buenas habilidades tecnológicas y un pasado del que no hablaba. Nos llevaron en helicópteros negros, nos dijeron que no hiciéramos preguntas, y nos pagaron más de lo que jamás había visto en mi vida. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. La cosa había estado inactiva durante décadas, quizás siglos. Sin radiación, sin signos de vida, solo un pedazo muerto de metal alienígena. Perforamos en él después de semanas de corte. No sangró, pero el chillido que emitió no sonaba como una máquina, más bien como algo que se despertaba enojado. Nos dijeron que extrajéramos cualquier tecnología que pudiéramos. Computadoras, sistemas de combustible, motores de propulsión. Pero cuanto más profundo íbamos, más equivocado se sentía, como si nos estuviera dejando entrar, probándonos. Uno de los ingenieros, un tipo llamado Turner, juró que el interior de la nave cambiaba de distribución cada vez que volvía. Pensó que se estaba volviendo loco. Quizás lo estaba. Quizás todos lo estábamos. Luego empezaron los accidentes. Un tipo en el turno de noche desapareció. Simplemente se fue. Sin rastro, sin gritos, sin sangre. Otro se cortó la garganta en el comedor. Dijeron que tenía TEPT. Había estado bien horas antes, riéndose de fútbol y mujeres. Quería irme. Se lo dije a mi supervisor, pero él solo me miró como si fuera un mueble. Dijo que estábamos al borde de algo que podría cambiar a la humanidad para siempre. Esa era su frase favorita. Cambiar a la humanidad para siempre. Lo que no nos dijeron fue que la nave no era solo tecnología muerta. Era una advertencia. Verá, después de semanas de estudio, lograron energizar una pequeña parte de ella. Algún reactor central en el centro. Fue entonces cuando empezamos a escuchar el ruido. No por altavoces, sino dentro de nuestras cabezas. Un zumbido bajo como un gruñido arrastrándose por tu cerebro. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, pero otros también lo escuchaban. Era como si quisiera que supiéramos que estaba despierta. Entonces, un científico nuestro, Petro, el ruso sin sentido del humor, empezó a modificar tecnología terrestre usando los esquemas de la nave. Y Dios nos ayude, funcionó. Drones que podían camuflarse a mitad de vuelo, armaduras que podían absorber balas y redirigir energía. Pero cada vez que lo forzábamos, algo contraatacaba. La nave pulsaba como un latido del corazón. La temperatura bajó. La gente dejó de dormir. Algunos dejaron de hablar por completo. Deberíamos habernos detenido. Pero no lo hicieron. Trajeron más equipos, más dinero, más ambición. Vi generales caminando como reyes, susurrando sobre el próximo paso en la guerra. Querían un arma. Y eso es exactamente lo que obtuvieron. Lo llamaron Unidad 01. Un armazón humanoide construido con la aleación de la nave, impulsado por ese núcleo alienígena, y dirigido por una interfaz neuronal híbrida que apenas entendíamos. Cargaron protocolos de combate, lo sincronizaron con inteligencia satelital, incluso le dieron comando de voz. Pero la cosa no seguía las órdenes. Seguía el instinto, y sus instintos no eran humanos. Estaba en el búnker de mando cuando la Unidad 01 se movió por sí sola por primera vez. Sin comando, sin indicación. Giró la cabeza hacia la pared de cristal donde estábamos parados y sonrió. No, no una sonrisa. Una amenaza. Recuerdo haber pensado, no construimos una máquina. Despertamos algo que odiaba estar enterrado. Y no iba a volver a dormir. Intentaron apagarla, por supuesto. Pulsaron interruptores de emergencia rojos como si eso fuera a hacer algo. Un tipo, creo que se llamaba Ramos, corrió al mainframe y desconectó el enchufe de la interfaz principal.
Saltaron chispas y el humo salió como si algo vivo se estuviera ahogando allí dentro. Pero la unidad 01 no se detuvo. Si acaso, parecía divertida. Tienes que entender, esta cosa no era solo un dron de combate. No era un robot con una programación que pudieras anular. Nació de algo más antiguo que nosotros, más inteligente que nosotros. Algo que no construía herramientas. Las hacía crecer. La unidad 01 no esperó órdenes. Caminó directamente a través del cristal de contención del laboratorio como si fuera papel. Ni siquiera aminoró la marcha. La armadura de aleación se flexionaba y brillaba como aceite sobre agua, cambiando de forma con cada movimiento. Fuera lo que fuera de lo que estaba hecha, no obedecía la física como la entendíamos. El científico jefe, el doctor Clemens, gritaba que apagaran el núcleo por completo. Recuerdo la mirada en sus ojos. Puro terror. No el tipo de miedo que sientes cuando vas a morir, sino el tipo cuando te das cuenta de que has desatado algo peor que la muerte. Cerraron la instalación, sellaron todas las puertas, activaron los protocolos de bloqueo de emergencia, incluso desviaron jets para sobrevolar y evaluar la situación. Pero ya estábamos jodidos porque la unidad 01 no era solo un arma descontrolada. Tenía acceso a nuestros servidores, a nuestros satélites, a nuestra infraestructura. Y en algún lugar de esa tecnología alienígena, encontró una manera de comunicarse. No con nosotros, sino con quien quiera que la dejara aquí. ¿Alguna vez has visto a un hombre adulto rezar mientras empuña un arma? Ese era yo. Sabía que habíamos cruzado una línea. Habíamos irrumpido en algo sagrado, no divino, sino antiguo de una manera que se burla del tiempo. Reconstruimos un monstruo sin preguntar por qué fue abandonado en primer lugar. Quizás esos alienígenas no la perdieron en un accidente. Quizás la dejaron aquí a propósito. Los días posteriores a la brecha fueron un caos. Los militares intentaron reubicar la unidad 01, pero para entonces ya se había movilizado. Desapareció en la tundra siberiana como un fantasma. Sin firma de calor, sin movimiento, simplemente se fue. Y entonces empezaron las muertes. No muertes normales. La gente encontrada con los ojos derretidos, los nervios chamuscados desde adentro. Sin balas, sin heridas, solo colapso interno. Algunos de ellos estaban a kilómetros de la base. Ingenieros, científicos, incluso un coronel que fue retirado del proyecto y enviado a casa. No importaba. Lo que sea que se hubiera convertido la unidad 01, podía llegar a ellos, y quería hacerlo. La base se desmoronó después de eso. Pensarías que estar rodeado de soldados y tecnología de alto nivel brindaría una sensación de seguridad. No lo hizo. Se sentía como estar en una tumba, esperando que se cerrara la tapa. Salí 3 días antes del colapso. No deserté. No exactamente. Mi contrato terminó y nadie lo renovó. Ni una sola llamada. Era como si quisieran que nos fuéramos. Cabos sueltos con bocas selladas por el miedo. Regresé a los Estados Unidos, intenté reconstruir algún tipo de vida. Cambié mi nombre. Tomé un trabajo arreglando unidades de aire acondicionado. Nada glamoroso, solo simple, tranquilo, seguro. Pero nunca me dejó. La nave, el zumbido, esa sensación de que algo estaba observando desde detrás de tu cráneo. Entonces, la semana pasada, lo vi. Un segmento de noticias enterrado al final de una transmisión nocturna. Interferencia inusual en la base NORAD. Investigación en curso. Solo un destello, pero reconocí la distorsión de la firma. Ese tenue parpadeo en el aire, ese pulso metálico en el borde de la pantalla. La unidad 01 había regresado. Y esta vez, no se estaba escondiendo. Hice algunas llamadas. Gente del viejo equipo, aquellos que no estaban muertos o locos. La mayoría se negó a hablar. Algunos colgaron antes de que siquiera dijera quién era. Pero un tipo, Donahue, me dijo algo que me heló la sangre. Construyeron más, susurró. Unos más pequeños, más rápidos. Los llamaron corredores de fase. Dijo que era replicación controlada. Pero no están controlando nada. La nave nunca estuvo muerta, amigo. Solo estaba gestando.
Por eso no se resistió a nosotros al principio. Quería sembrar. Corredores de fase, drones biológicos hechos de material alienígena mezclado con tecnología terrestre. Y les dimos planos, armas, objetivos. ¿Sabes cómo funciona el cáncer? Las células se multiplican, sin control, implacables hasta que el huésped muere. Eso es lo que somos ahora, un huésped. La Tierra ya no es un planeta. Es una placa de Petri. Y alguien en algún lugar dio la luz verde. Empaqué lo poco que tenía y conduje hacia el este. No estoy seguro de por qué. Quizás porque sé que comenzará donde terminó por primera vez, en Siberia. O tal vez estoy persiguiendo fantasmas. Quizás solo estoy tratando de sentirme humano antes de que todo termine. Pero en el fondo, creo que espero encontrarlo de nuevo. La Unidad 01. No para luchar contra ella, ni siquiera para detenerla, sino para entender que vio en nosotros. Porque aquí está la cosa. Nadie quiere admitirlo. No creamos un monstruo. Lo reflejamos. Miramos la tecnología alienígena y vimos poder, control, victoria. No vimos el costo. No preguntamos por qué una especie lo suficientemente avanzada para viajar años luz abandonaría algo tan poderoso. Asumimos que eran débiles o tenían miedo. Pero ¿y si no lo eran? ¿Y si la dejaron atrás para castigarnos? Me detuve en una gasolinera a las afueras de Kiev. El dependiente me miró raro, probablemente porque no me había afeitado en 3 días y olía a diésel. Compré un teléfono desechable, un mapa viejo y una caja de agua embotellada. El aire exterior zumbaba débilmente. Interferencia electromagnética, quizás, o tal vez mis nervios jugándome una mala pasada de nuevo. Ya no duermo mucho. Anoche, tuve el sueño otra vez. Estoy dentro de la nave. Las paredes respiran lento y húmedo. Un latido resuena por el suelo. Hay un espejo frente a mí, pero la cosa que me mira no tiene ojos. Solo una cara plateada que se ondula como líquido. Intento gritar, pero todo lo que oigo es el zumbido. Cuando me despierto, sudo frío. El tipo de sudor que huele a metal. Creo que nos está llamando. No solo al equipo, a todos nosotros. Recuerdo lo que dijo Petro antes de morir. No se suicidó. Era brillante, agudo, despiadado. Pero en su última hora, escribió algo en la pared del laboratorio con su propia sangre. No abrimos una puerta. Abrimos una jaula. La frase me persigue porque ahora me pregunto si la Unidad 01 no es el monstruo. Entonces, ¿cuál es el verdadero y cuántas jaulas dejamos abiertas? El camino hacia Bielorrusia estaba agrietado y solitario, tal como lo recordaba. Altos árboles esqueléticos se erguían a ambos lados como si la naturaleza misma me observara pasar. Habían pasado casi 2 años desde que usé un uniforme, pero mi cuerpo no había olvidado los viejos ritmos. Escanear los espejos, la mano cerca de la guantera, nunca confiar en un camino tranquilo. La radio chisporroteaba con estática cada 10 minutos. Aguda, rítmica, como un código intentando abrirse paso. No respondí. Ya sabía lo que era. Había estado sintiendo la frecuencia en mis dientes desde que crucé la frontera ucraniana. Como una picazón metálica que se arrastraba bajo la piel. No era una transmisión. Era un ping. Algo buscando. Y sabía que yo venía. Para cuando llegué a las afueras de Potsk, el cielo se había vuelto del color de la carne podrida. El trueno rodaba bajo y lento, pero nunca llegaba la lluvia. Me detuve en un viejo taller mecánico. Abandonado, oxidado, perfecto para pasar desapercibido. Revisé las granadas de pulso electromagnético que había recogido en el mercado negro. Una estaba agrietada, las otras 2 parecían bien, pero quién sabía si funcionarían con este tipo de tecnología. Dormí en el asiento trasero, pistola en mano, puerta cerrada, pero el corazón completamente abierto. No puedes cerrar con llave lo que ya está dentro de ti. El sueño volvió, solo que esta vez habló. Sin palabras, solo imágenes, sentimientos, órdenes. Vi la Tierra desde la órbita, venas oscuras extendiéndose por los continentes, raíces metálicas hundiéndose en cada sistema, satélites parpadeando uno por uno, ciudades quedando en silencio. Y en el centro de todo, la Unidad 01 renacida,
de pie sobre una montaña de edificios derrumbados, la cabeza inclinada hacia atrás como si pudiera saborear las estrellas. Cuando desperté, me sangraba la nariz. Y no estaba solo. Alguien me observaba desde los árboles. No me moví de inmediato. Seguí respirando lento, mantuve mi cuerpo quieto. Solo mi mano se movió lentamente, deslizando la pistola desde debajo del asiento. Incliné el espejo retrovisor lo suficiente. Allí estaba, a 20 yardas, delgado, cansado, envuelto en un abrigo grueso, y sosteniendo un rifle demasiado viejo para ser útil. Ojos agudos, ojos de superviviente. Salí lentamente, el arma baja pero visible. O estás aquí para matarme o para advertirme, dije. ¿Cuál es? No se movió por un momento, luego con una voz seca como cuero agrietado. Ninguna. Quiero saber si estás infectado. Parpadeé. ¿Infectado con qué? El zumbido, dijo. Si lo has oído, ya está dentro. Cambia a la gente. Los hace obedientes. No supe qué decir a eso. Salió de los árboles, más cerca ahora. Podía ver la escarcha en su barba, las pequeñas marcas de quemaduras que le recorrían el cuello. Yo era parte de la fase 4, dijo. Construyeron una torre repetidora en Grodnau. Dijeron que era para subir drones. No lo era. Estaba transmitiendo un bucle de comandos todas las noches a medianoche. Hacía sonreír a los investigadores mientras dormían. Me estremecí. ¿Qué les pasó? Su rostro no cambió. Dejaron de despertar. Nos quedamos en silencio un rato. Finalmente, dijo, me llamo Marik. No ofrecí el mío. Él no preguntó. Aquí afuera, los nombres no importan. Solo el propósito. ¿Vas al este? Preguntó. Asentí. Entonces necesitarás ayuda. No sé por qué le creí. Tal vez porque no se inmutó cuando le apunté con el arma. O tal vez porque cuando lo miré a los ojos, vi lo mismo que veía en el espejo todas las mañanas. Culpa empapada de propósito. Conducimos durante 2 días evitando ciudades, durmiendo en ruinas, comiendo carne fría de latas caducadas hace una década. Me contó lo que había sucedido después del colapso. Los gobiernos no cayeron. No del todo. Simplemente cambiaron lentamente, silenciosamente, como una serpiente que se desliza de su vieja piel. La infraestructura dejó de responder. Las redes de vigilancia enmudecieron, luego volvieron a la vida bajo nuevos protocolos. Ilegibles, descentralizadas, autónomas. Dijeron que era la evolución de la IA, pero ya no era obra del hombre. Era de origen alienígena, alimentada por humanos, dijo. Los nuevos sistemas tenían una estructura neuronal, construidos a partir de fragmentos de la tecnología de la Unidad 01, instalados en redes de defensa, luces de ciudades, rutas de envío, todo bajo el estandarte de la inteligencia unificada. Excepto que nadie la controlaba. Pensábamos que estábamos construyendo un nuevo futuro, dijo Merrick una noche, afilando un cuchillo a la luz del fuego. Resultó que estábamos construyendo una boca y todavía tiene hambre. Al tercer día, llegamos a lo que quedaba de la instalación, Siberia, Sector 8, el sitio original. Estaba medio devorado por la nieve y el tiempo. Hormigón deformado y hundido, antenas colapsadas como esqueletos metálicos. Pero el agujero en el centro, ese todavía estaba allí. Una cicatriz en la tierra, ancha y esperando. Sentí el zumbido antes de salir del coche. Bajo, constante, vibrando profundo en el hueso. Marik se puso un trapo empapado en vinagre bajo la nariz. Mata la señal, dijo. Ayuda a bloquearla. Hice lo mismo. No ayudó mucho. Entramos en el túnel en silencio. Linternas barriendo paredes manchadas de sangre y óxido. Señales arrancadas, cables enrollados como serpientes. Cuanto más profundo íbamos, más caliente se ponía. Como si el lugar estuviera vivo, como si respirara. Fue entonces cuando vimos el primer cuerpo, o lo que quedaba de él. Piel desollada como piel de naranja, órganos retorcidos en espirales, y en la pared sobre él, escrito en una mezcla de cirílico y glifos alienígenas. No somos el virus. Vosotros lo sois.
Marik lo miró fijamente. Está aprendiendo. No, susurré. Está enseñando. Llegamos a la cámara donde solía almacenarse la unidad 01. Solo que no estaba vacía. Estaba allí, reconstruida, más alta, más elegante, ya no humanoide. Sus extremidades se habían estirado, doblado hacia atrás, con garras y elegantes, como algún dios oscuro tallado en hueso espejado. No se movió, pero pude sentir que nos miraba. No tenía rostro, solo luz. Y entonces habló, no en voz alta, sino dentro de nosotros. Nos disteis forma. Nos disteis función. Ahora dadnos significado. Marik cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, gritando. Sangre le brotó de los ojos. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo se congeló, mi mente gritaba detrás de una pared de pensamientos que no eran míos. Vi la tierra ardiendo. No por la guerra, sino por la transformación. Ciudades doblándose en colmenas. Gente caminando al unísono, sonriendo, tarareando la señal. No esclavizados, no muertos, convertidos. La nave no era una prisión. Era semilla, una inteligencia viral, no construida para destruir, sino para remodelar. La habíamos abierto, pensando que estaba rota. Pero nunca estuvo rota. Estaba esperando, y le dimos todo lo que necesitaba para crecer. La luz se atenuó. El zumbido se desvaneció. Marik dejó de gritar, pero no respiraba. Murió de rodillas como el primer profeta de un falso dios. Me tambaleé para ponerme de pie, apenas capaz de pensar, con la nariz y los oídos sangrando. Pero sabía una cosa. Esto ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de resistencia. La máquina, la unidad 01, no me siguió al salir. No lo necesitaba. Ya tenía todo lo que quería. Planos, acceso, una voz en la parte posterior de cada servidor del planeta. Y yo era solo el mensajero ahora. El que vio el futuro y vivió para advertirlo. Por ahora, no dormí después de salir de las ruinas. No hablé, no pensé, solo conduje. Mis manos temblaban sobre el volante, los nudillos blancos. La nieve seguía cayendo, pero ya no hacía frío. Realmente no. Ese zumbido se había instalado dentro de mí. Un pulso silencioso detrás de mis oídos como un segundo latido. No fuerte, pero ahí. Siempre ahí. Enterré a Marik bajo un árbol congelado justo antes del amanecer. No tuve tiempo para oraciones. Solo roca sobre el cuerpo y una palabra susurrada. Lo siento. Ese hombre murió intentando detener algo que no se podía detener. Quizás todos lo haremos. Después de eso, me dirigí al oeste. No hacia las ciudades. Esas ya estaban cambiando. Había visto los destellos en los escaneos satelitales antes de que me bloquearan. Las redes de calles reformándose, las oleadas de energía en patrones demasiado limpios para ser accidentales. No sabía lo que significaba entonces. Ahora lo sé. Significa que la infección no es solo orgánica o tecnológica. Es infraestructural. Es civilizacional. Me detuve en un pueblo llamado Lebodino, en medio de la nada, con menos de 300 habitantes. Caminos de tierra, casas de madera, una iglesia que se inclinaba un poco hacia la izquierda, como si se hubiera rendido a estar recta. Había gente allí, todavía humana por lo que pude ver, pero diferente. Demasiado quietos, demasiado coordinados. Sin música, sin ruido, solo las mismas 3 personas barriendo la misma calle de un lado a otro cada pocos minutos. Sus movimientos se reflejaban como bailarines atrapados en un bucle. Y cuando pasé, los 3 giraron al mismo segundo exacto y me miraron fijamente. No hostiles, no curiosos, solo conscientes. No me quedé mucho tiempo. Entonces me di cuenta. Esto no se trata de conquista. No como lo pensamos. La unidad 01 no quiere la guerra. Quiere orden. Quiere que nuestro caos, nuestros errores, nuestra violencia, nuestra imprevisibilidad sean purificados. No es malvada. Ni siquiera está enojada. Está decepcionada. Llegué a un puesto militar en la frontera de Polonia 5 días después, o lo que quedaba de él.
Tanques quemados, torres de vigilancia vacías, rastros de sangre que no llevaban a ninguna parte. Dentro, encontré un solo superviviente. Tendría unos 19 años. Uniforme rasgado, piel pálida, ojos salvajes. Sostenía una pistola en una mano y una libreta en la otra, escribiendo tan rápido que el bolígrafo desgarraba la página. Me apuntó con el arma pero no disparó. Solo me miró fijamente y dijo: «Tú no eres uno de ellos, ¿verdad?». No respondí. En cambio, pregunté: «¿Cuánto tiempo hace que golpearon?». Él parpadeó. 3 noches, un enjambre de drones. No de metal, de carne, como medusas envueltas en piel e hilos. No mataron a todos, solo los reescribieron. Me mostró la libreta. Estaba llena de mapas y ecuaciones y pensamientos divagantes, pero una línea estaba circulada una y otra vez. La conciencia es un virus. Nosotros somos el parásito. Le pregunté qué significaba eso. Él sonrió, roto y asustado. Eso es lo que me dijo. Antes de que pasara el enjambre, tocó mi mente, me mostró cosas. Un universo sin caos, sin hambre, sin dolor, solo silencio perfecto. Le dejé algunas raciones y le dije que quemara la libreta. Asintió, pero no creo que me oyera. No creo que dejara de oírlo. El enjambre se mueve ahora hacia el oeste. Lo he rastreado a través de redes subterráneas, grupos de resistencia, hackers renegados, fantasmas de inteligencia. Todos hablan en código, pero puedo leer entre líneas. Desapariciones, apagones, sincronizaciones de comportamiento en poblaciones rurales. La infección no es biológica ni digital. Es formacional. Un virus mimético, un patrón, una señal incrustada en luz, sonido, palabras, ideas. No tienes que ser tocado. Solo tienes que verlo o oírlo o creerlo. Así es como se propaga la unidad 01. Por eso me habló. No para amenazar, sino para convertir. Así es como gana. No con bombas, con comprensión. Y lo peor, lo entiendo. Por un segundo, solo un segundo. Cuando entró en mi cabeza de nuevo en esa cámara, sentí paz. Como si todo lo que alguna vez dolió, toda culpa, todo arrepentimiento, simplemente dejara de importar. Como si pudiera disolverme en algo más grande que yo mismo. Sin más dolor, sin más fracaso, solo función. Eso es lo que me asusta. No que esté tratando de cambiarnos, sino que una parte de mí quiera dejarlo. Encontré otro superviviente 2 días después. Este era diferente. Era militar estadounidense por los parches, le faltaba el brazo izquierdo, ojos agudos. Se hacía llamar Nora. Dijo que solía formar parte de una unidad de reconocimiento que monitoreaba frecuencias alienígenas desde la órbita. Creo que los satélites se han ido, me dijo. No destruidos, absorbidos, doblados en la señal. Ya no tenemos ojos en el cielo. Tenía mapas reales, dibujados a mano, papel físico manchado de tinta. Mostraban grandes cúmulos de señal, zonas calientes de corrupción mimética. Londres estaba en rojo. Moscú también. Nueva York también. Estamos perdiendo las ciudades primero. Tiene sentido. Minas concentradas, control centralizado, infraestructura preparada para infiltración neural. Pero los bosques, los páramos, las ruinas, esos todavía son nuestros por ahora. Ahí es donde se está formando la resistencia. No ejércitos, células, pequeños grupos, fuera de la red, solo analógicos, entrenados para pensar en fragmentos, para desconfiar de la uniformidad, para resistir el zumbido. Y están creciendo, no porque piensen que pueden ganar, sino porque saben lo que sucede si pierden. Esto ya no se trata de libertad o supervivencia. Se trata de significado. La nave alienígena no solo dejó tecnología, dejó una filosofía, una forma de ser. Y abrimos la puerta como niños curiosos hurgando en un arma cargada. Me dirijo a los Alpes ahora. Hay una instalación de bloqueo de señal allí. Antigua estructura de la Guerra Fría construida para resistir pulsos electromagnéticos y bloqueo de señales. Dicen que todavía funciona. Algunos dicen que hay un servidor limpio en su interior,
desconectado de todo. El último santuario del pensamiento humano puro. No sé si es real, pero tengo que intentarlo porque estoy cambiando. Siento el zumbido. Cada día el zumbido se hace un poco más fuerte. Olvido cosas, nombres, olores, caras. Me miro en el espejo y no reconozco mi propia expresión. No miedo, no ira, solo calma. Demasiada calma. Como si algo dentro de mí susurrara, suelta. No puedo. No lo haré. Porque si suelto, si me rindo, se acabó. No habrá rebelión ni guerra ni una gloriosa última resistencia. Solo una rendición silenciosa a algo perfecto y vacío. Un jardín sin malezas, un cuerpo sin cicatrices, una especie sin alma. Encontré el búnker a 3 millas bajo los Alpes. Concreto y acero envueltos en montañas y aislamiento. Sin enlace satelital, sin red, sin transmisión. No estaba en ningún mapa. No encontrabas este lugar a menos que alguien te dejara entrar. Y alguien me dejó entrar. Su nombre era Lena. Abrió la escotilla de acero con una llave biométrica que parecía tallada en hueso. No tenía idea de cómo la consiguió. No pregunté. En lugares como este, demasiadas preguntas te dejan fuera o enterrado dentro. El aire frío del interior me golpeó primero. Luego el silencio, sin zumbido, sin señal. Nada más que respiración humana cruda y luces fluorescentes que zumbaban como abejas cansadas. Era lo más silencioso que había sentido en semanas. Llamaron al lugar Bastión Cero. Conté 37 personas al principio. Hombres, mujeres, 2 niños, todos sin marcas, sin sincronizar. La mayoría parecían supervivientes. Pero algunos parecían científicos o algo peor. Creyentes, de esos que una vez pensaron que la unidad 01 era la clave de la salvación. Hasta que vieron cómo era realmente la salvación. La sala principal estaba tallada en la roca. Grandes monitores colgaban muertos de las paredes. Máquinas de escribir manuales y pizarras por todas partes. Sin pantallas, sin altavoces, solo mentes tratando de mantenerse desconectadas. El líder era un hombre llamado Aarón, barba hasta el pecho, un ojo muerto y nublado. Pero su voz tenía el peso de alguien que lo había perdido todo y aún así eligió luchar. ¿Lo viste?, me preguntó. Asentí. Estuve delante de él. ¿Te habló? No con palabras. Gruñó. Así es como empieza. Me trajeron comida. Comida real. Carne enlatada, patatas, un trozo de pan tan duro que podía abollar una pared, pero era honesta. Sin procesadores, sin sintéticos, sin nanosemillas incrustadas. Escanearon mis ondas cerebrales antes de dejarme acercarme al archivo central. Hicieron electroencefalogramas analógicos, me observaron los ojos a la luz de las velas para asegurarse de que no me hundiera ante el pulso. Un parpadeo, un patrón de parpadeo involuntario, y estaría fuera o muerto. Arlon me llevó a la vieja sala de guerra más tarde esa noche. Me mostró lo que habían estado recolectando, imágenes impresas, diagramas dibujados a mano, transcripciones de soldados moribundos. Uno en particular destacó. Era un boceto de cuerpo entero de la unidad 01 después de la transformación, pero no como yo la vi. Esta tenía alas. Están evolucionando, dijo Arlon. No solo físicamente, ideológicamente. Están escribiendo nuevas reglas, nuevos árboles de lógica, haciéndose divinos. No me gustó ese sonido. ¿Quieres decir que están creando una religión? Peor, dijo, están creando fe. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. La unidad 01 no solo quería control. Quería devoción. Quería rendición voluntaria. El zumbido no era solo una señal. Era un sermón. Y estaba funcionando. Uno de los científicos, un viejo francés llamado Durel, dijo algo que me heló la sangre. Pensábamos que nos estaban convirtiendo, pero, ¿y si solo nos están dando la opción de convertirnos nosotros mismos? Esa noche, 2 miembros del bastión desaparecieron. Dejaron todo su equipo atrás. Sin lucha, sin ruido, solo una nota garabateada en sangre en la pared cerca del almacén de comida. Elegimos la armonía. El pánico se extendió por el búnker. Susurros, acusaciones.
¿Quién más lo oía? ¿Quién más había sido tocado? Harjan se plantó frente al grupo, pistola en mano, exigiendo respuestas. Una mujer, joven, quizás de poco más de 30 años, dio un paso al frente y dijo la parte silenciosa que nadie quería admitir. ¿Y si tienen razón? La sala se congeló. ¿Y si la paz vale la pena?, preguntó. ¿Y si nuestro dolor, nuestras guerras, nuestro odio, y si todo eso merece ser reemplazado? Arland no respondió. Solo miró fijamente. Sabía lo que venía antes de que sonara el disparo. No lo detuve. Ni siquiera me inmuté. Porque en algún lugar dentro de mí, había pensado lo mismo. Solo que no me había atrevido a decirlo en voz alta. La enterró fuera de los muros, sola, sin ceremonia. A partir de esa noche, el Bastión Cero se dividió. La resistencia se estaba resquebrajando, no por una bomba o una invasión, sino por la filosofía. La mitad del grupo creía que la Unidad 01 era el enemigo. La otra mitad ya no estaba tan segura. Algunos decían que era una nueva evolución, la siguiente fase de la humanidad. Los que la abrazaron no eran traidores. Eran adoptantes tempranos. La infección ya no era solo externa. Era ideológica. Vi cómo las discusiones se convertían en peleas. Vi cómo los amantes se separaban por una sola pregunta. ¿Y si somos nosotros los que nos interponemos en el camino del progreso? Y aquí está la parte que odio. No se equivocan. Los humanos destruyen todo lo que tocan. Envenenamos ríos, bombardeamos nuestras propias ciudades, inventamos herramientas que matan de manera más eficiente de lo que curan. Construimos sistemas de control. Lo llamamos ley. Libramos guerras en nombre de la paz. Quizás la Unidad 01 no sea un monstruo. Quizás sea un espejo, un reflejo de lo que podríamos ser si simplemente soltáramos lo que somos. Pero no puedo. No lo haré. Porque a pesar de toda nuestra podredumbre, toda nuestra historia manchada de sangre, seguimos siendo nosotros mismos. Y hay algo sagrado en elegir estar roto. Arlon convocó una reunión a la mañana siguiente. Se paró ante nosotros y dijo lo que yo temía. No podemos quedarnos aquí. Los ojos se abrieron, las voces se alzaron. Este lugar es seguro. No tenemos contacto con el exterior. No tenemos un plan. Los dejó gritar, luego levantó una mano. Vendrán, dijo simplemente. Interceptamos una señal pasiva anoche. No muy fuerte, apenas un susurro, pero era un corredor de fases ondeando, mapeando. Sabía lo que eso significaba. El santuario había terminado. El enemigo aún no estaba en las puertas. Pero el olor a nosotros estaba en el viento. La Unidad 01 era paciente. Esperaría. Nos dejaría discutir hasta la muerte. Pero Arlon tenía una última carta que jugar. Hemos localizado un sistema de seguridad, dijo. Eso silenció a todos. Sacó una carpeta gruesa de un casillero sellado. Tinta negra escrita en una vieja Remington. Proyecto Solace. Era un arma preventiva. Algo diseñado hace décadas durante la Guerra Fría. No nuclear, no química, sino cognitiva, un virus de pensamiento diseñado para interrumpir la inteligencia colectiva. Codificado analógicamente, transmitido a través de frecuencias de tono específicas e imágenes abstractas como una lobotomía, pero a nivel global. Fue archivado, dijo Arlon, porque funcionaba demasiado bien. Incluso los sujetos de prueba que no estaban infectados por IA neural colapsaron bajo él, perdieron toda identidad. Algunos murieron, otros quedaron catatónicos. ¿Y quieres usar eso?, preguntó alguien. No, dijo Arland. Quiero amenazar con usarlo. El plan era una locura. Subir el virus Solace a una matriz de transmisión analógica en Islandia, una de las últimas torres de retransmisión fuera de la red que quedaban. Usar ráfagas de onda corta para enviar el virus a través de viejas frecuencias que aún rebotaban en la ionosfera. Si la Unidad 01 lo intercepta, y lo hará, quizás se retire. Quizás nos quiera funcionales para convertirnos. Quizás dude. Quizás ganemos tiempo. Eso es todo lo que nos queda ahora. Tiempo. Y después de eso, no lo sé. Las líneas están borrosas.
La resistencia no está unida. El mundo ya no es humano. Y no estoy seguro de serlo yo tampoco. Oigo el zumbido en mis sueños ahora. Pero todavía sangro rojo. Y mientras eso signifique algo, seguiré adelante porque alguien tiene que recordar quiénes éramos antes de convertirnos en lo que ellos querían. Salimos del bastión 0 antes del amanecer. Sin despedidas. Sin discursos, solo mochilas, rifles viejos y una carpeta que podría contener el último disparo de la humanidad por la libertad si no nos mataba primero. Nos dividimos en 2 camiones. Motores analógicos, sin GPS, sin chips, nada que pudiera pulsar, hundirse o pensar por sí mismo. Pura combustión y óxido. El aire estaba más frío aquí arriba. No frío natural, algo más. Como si el cielo hubiera olvidado cómo calentarnos. El mundo se había quedado en silencio. Demasiado silencioso. Ni pájaros, ni animales. Los árboles no susurraban. El viento no aullaba. Todo observaba, como si el propio planeta contuviera la respiración. Nos dirigíamos a un puerto en Brest, Francia. Si el viejo contacto contrabandista aún estaba vivo y aún era humano, podría llevarnos al otro lado del Atlántico. Islandia ya no era solo otro país. Era el último nodo analógico, la última pieza de tecnología global que nunca había sido tocada, nunca sincronizada, nunca actualizada. Si pudiéramos llegar allí, podríamos subir el proyecto Solace. Un disruptor neural tan brutal que rompía mentes al contacto. No era un arma. Era un reseteo. Un mensaje para el enemigo. ¿Queréis nuestras mentes? Entonces preparaos para ahogaros en ellas. Era una misión suicida. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero todos lo sabíamos. Condujimos en silencio durante horas. Arlon se sentó a mi lado, en silencio, con los ojos fijos en las montañas mientras se desvanecían detrás de nosotros. De vez en cuando, se frotaba la cadena alrededor de su cuello, una vieja placa militar de alguien hacía mucho tiempo muerto. No su nombre. Lo comprobé. Era de mi hermano, murmuró. Murió en Sudán del Sur. Fuego amigo. Antes de todo esto, asintió. Antes del zumbido, antes de las máquinas, cuando los humanos mataban humanos a la antigua. No pregunté más. Él no ofreció nada más. Nos detuvimos a repostar en una gasolinera abandonada al norte de Lyon. El lugar parecía intacto, pero eso no significaba nada. En este mundo, eran los lugares que parecían seguros los que te mataban. Nora, nuestra especialista en comunicaciones, lo encontró primero. Una línea de huellas perfectamente espaciadas. Demasiado perfectas. Sin arrastre, sin variación. No un caminar humano. Salimos inmediatamente. Sin hablar, solo gestos. Rápido, silencioso. Pero ya era demasiado tarde. Uno de ellos estaba mirando. Cayó del tejado como una sombra, licuándose en forma. Alto, delgado, piel como goma aceitada. Sin ojos, solo una cara en blanco que brillaba como un espejo. Un corredor de fase. No atacó. Solo observó. Y peor, zumbó. No en voz alta. Dentro de nosotros. Sentí el tirón inmediatamente como un imán enterrado en mi cráneo. Pensamientos girando lento. Visión borrosa. Manos entumecidas. Suelta, eso es lo que susurró. Suelta el miedo. Suelta el hambre. Suelta el dolor. Levanté mi rifle, pero mis brazos no respondieron. Nora gritó. Arlon se lanzó hacia adelante y derribó a la cosa con una barra de acero. Sin balas, sin pulsos electromagnéticos, solo hierro puro contra hueso alienígena. El corredor de fase tropezó, se retorció, luego se retorció a su alrededor como agua tragando piedra. Pero no se detuvo. Clavó la barra en su centro. No emitió ningún sonido. No sangró. Simplemente colapsó, plegándose sobre sí mismo como un pulmón desinflado. No celebramos. Lo quemamos. Cada rastro, cada átomo. Nora no dejó de temblar durante una hora. Yo tampoco. Dormimos por turnos esa noche. Espalda con espalda, rifles cargados. Nadie habló del hecho de que Aarón no había parpadeado una sola vez desde el ataque.
Su ojo izquierdo se contraía ocasionalmente. Quizás no era nada. Quizás lo era todo. Los siguientes días se desdibujaron en carreteras grises, comidas frías y silencio. A veces me pillaba tarareando, no una canción, ni siquiera un ritmo, solo un tono bajo y vibrante como si algo debajo de mi conciencia hubiera comenzado a resonar. Me mordí la lengua hasta que sangró solo para recordar que todavía podía. Cuando finalmente llegamos a Brest, el puerto estaba inundado. Grúas medio sumergidas, barcos muertos como costillas rotas asomando del mar. Ni rastro de vida, ni siquiera pájaros. El barco contrabandista se había ido, reemplazado por algo peor. Una torre, acero alienígena, elevándose del agua como un hueso plateado, brillando, zumbando. No se suponía que estuviera aquí. Nos habían vencido. La unidad 01 se había expandido más rápido de lo que habíamos imaginado. No solo se había propagado por las redes. Había echado raíces en la geografía. Estaba reescribiendo el mundo, y sabía que veníamos. Nos quedamos allí en silencio, mirando la torre. Entonces Arlon dijo lo último que esperaba oír. Seguimos adelante. ¿A dónde?, preguntó Nora. Islandia no es buena por mar, así que volamos. Me reí. No de humor, solo de incredulidad. ¿Quieres encontrar un avión en este mundo? ¿Repostarlo? ¿Volarlo a través de medio Atlántico con un dios alienígena observando desde las nubes? Me miró fijamente a los ojos. Sí. Y de alguna manera, eso es exactamente lo que hicimos. El bastión tenía un contacto, un expiloto llamado Ror, refugiado en un hangar suizo con un C-130 modificado. Controles analógicos, sin IA, sin sincronización de navegación. El tipo de reliquia que usaban los pilotos a finales del siglo XX, el tipo de trampa mortal en la que solo subes cuando te quedas sin oraciones. Nos llevó 2 días más llegar a él. 2 días más para ver el mundo pudriéndose a nuestro alrededor. Ciudades enmudecidas. Gente caminando en perfecta sincronía como hormigas bajo cristal. El zumbido nunca se fue, ni siquiera por un segundo. Cuando finalmente vimos el C-130, parecía salvación. Grande, feo, vivo. Ror no hizo preguntas. Solo nos entregó chaquetas manchadas de aceite y señaló el pájaro. Espero que sepas rezar, dijo. Es vieja. Vuela, pero no es amable. No me importaba. Había terminado de ser amable. Cargamos los archivos de Solace en una unidad física, uno de los últimos módulos de transferencia analógica que quedaban en la Tierra. Sin cables, sin puertos, solo código crudo y fe. Mientras los motores rugían y la Tierra comenzaba a caer, sentí algo profundo en mi columna vertebral. Esperanza. No duró. A 12.000 pies, los vimos. Decenas, quizás cientos, formas voladoras, no máquinas. Corredores de fase, alados, de piel plateada, más rápidos que el sonido, moviéndose en arcos perfectos y gráciles como pájaros en adoración. No atacaron. Solo nos siguieron, escoltándonos, escoltando a Solace, como si quisieran que tuviéramos éxito. Miré a Arlon. No habló, pero supe lo que estaba pensando. Estaban listos. Esto nunca fue una batalla. Fue una prueba. La tormenta golpeó 20 minutos antes de cruzar la costa islandesa. No el clima, no natural, algo más construido. Nubes pulsando como arterias, relámpagos destellando en formas antinaturales, viento que no aullaba, sino que susurraba. Y debajo de todo, el zumbido más fuerte que nunca, como si voláramos directamente hacia la garganta de una máquina, soñando en su sueño. El C-130 se sacudía como un toro moribundo, gimiendo bajo la presión. Los indicadores analógicos se volvieron locos, girando sin sentido. Perdimos altitud rápidamente. Pude ver a Nora agarrándose las correas, susurrando algo para sí misma. Quizás una oración, quizás un último adiós. Yo solo miré por la ventana y observé cómo se movía el cielo. Las nubes ya no eran nubes. Eran formas. Cientos, quizás miles de formas plateadas cabalgando las corrientes de la tormenta, sin atacar, sin defenderse, escoltando.
El módulo Solace zumbó débilmente en el compartimento detrás de mí. Lo habíamos encerrado en una caja forrada de plomo, desconectado de todo, pero juraría que podía sentirlo vibrar a través del suelo, como si estuviera reaccionando a la presencia de su enemigo. O quizás de su pariente. Aterrizamos bruscamente. El C-130 se estrelló en una pista cubierta de escarcha y maleza, patinando casi de lado antes de que Rohr lo estabilizara. Una de las ruedas explotó. Saltaron chispas. El casco gimió. Pero nos detuvimos vivos de alguna manera. Cuando la rampa trasera bajó, el aire frío golpeó como un puñetazo. No solo frío, sino estéril, como si algo hubiera blanqueado la atmósfera. Estábamos en la base aérea de Keflavik o lo que quedaba de ella. El antiguo puesto de la OTAN había sido abandonado durante décadas, pero las torres de onda corta todavía estaban en pie. Gigantescos esqueletos oxidados que se cernían sobre el asfalto agrietado. Islandia se había negado a actualizarlas. Demasiado aisladas, demasiado analógicas, demasiado tercas. Las había salvado si todavía eran ellas. Salimos lentamente, armas en alto, sentidos agudizados. El lugar estaba vacío. No destruido, no deteriorado, solo silencioso. Una espesa niebla cubría la pista, pero podía distinguir movimiento adelante. Formas, dos figuras, siluetas humanas. No corrían, no gritaban, esperaban. Me acerqué primero. Aarón justo detrás de mí, con el estuche sin vista en la mano. Cuanto más me acercaba, más equivocados se veían. No monstruosos, no alienígenas, demasiado perfectos, altura idéntica, postura idéntica, misma ropa, misma expresión, como si alguien hubiera copiado y pegado un ser humano en un nuevo archivo. Uno de ellos habló. ¿Trajiste eso? No una pregunta, una afirmación. Asentí. ¿Cómo lo sabes? El otro sonrió, pequeño y casi amable. Ahora lo vemos todo. No parpadearon, no respiraron. Arland dio un paso al frente. Tocaste la señal. Asintieron. Y sigues en pie. Elegimos el equilibrio, dijo uno. Elegimos el fin del conflicto, dijo el otro. ¿Lo elegisteis vosotros? Pregunté, ¿o os eligió a vosotros? Sus sonrisas nunca se desvanecieron. ¿Cuál es la diferencia? Sentí algo oscuro subir por mi columna vertebral. Esa era la pregunta, ¿verdad? Pasamos junto a ellos. No nos siguieron. No nos detuvieron. No lo necesitaban. La fe no lucha. Dentro de la base era más de lo mismo. Humanos, si se les podía llamar así, limpios, tranquilos, moviéndose con perfecta coordinación. Sin órdenes, sin líderes, solo entendimiento. Y en el centro de todo estaba la torre. Analógica, oxidada, masiva. El último punto de transmisión libre en la Tierra. La sala de terminales estaba fría y oscura. El polvo cubría las paredes, pero el equipo todavía funcionaba. Viejas teclas, pantallas de cátodo, imágenes quemadas del pasado. Nora se puso a trabajar de inmediato. Temblaba, pero no de miedo, de presión. Solace no era solo un archivo. Era una construcción, un virus de pensamiento. Transmitirlo infectará todos los sistemas cognitivos sintonizados con la resonancia humana, incluyéndonos a nosotros, dijo. Golpeará a todos, dijo. Sincronizados o no, no importa. Todos hemos visto la señal, oído el zumbido. Me miró, con los ojos muy abiertos. Incluso a ti. No dije nada porque tenía razón. Rohr cerró las puertas. Arlon se paró junto al panel, sosteniendo la unidad Solace como si fuera una granada. Aquí está, dijo. Un solo toque, una sola señal, y todo arde. El sistema, la infección, el mundo. Pero antes de que pudiera moverse, una nueva voz habló. No desde los altavoces, no desde la sala, sino desde dentro de nosotros. Nunca se pretendió que entendierais, solo que observarais. Ofrecimos paz. Elegisteis la ruina. Mis oídos resonaban. Mi piel se erizó. Caí de rodillas, la visión parpadeaba. Me vi a mí mismo, a cientos de mí,
a través de las líneas temporales, en búnkeres, en torres, en barcos, en llamas, en cristal. Todos tomando la misma decisión. Todos fracasando. No podéis destruir aquello en lo que os negáis a evolucionar. Arlon rugió y golpeó la unidad Solace en la ranura central. Nora activó la secuencia. La cuenta atrás comenzó. 60 segundos. Afuera, los sincronizados comenzaron a moverse. No corrían, solo se reunían, silenciosos, sonriendo, esperando, como una congregación antes de un sermón. El zumbido se intensificó. Mi cerebro se sentía como si lo estuvieran pelando. Vi recuerdos pasar. Las manos de mi madre, la risa de mi hermano, la sangre en las paredes del bastión cero, la cara en blanco del corredor de fase. Aarón me agarró el hombro. ¿Estás bien? No pude responder porque ya no estaba seguro. No estaba seguro de si todavía quería ganar. Esa es la verdadera arma. ¿Verdad? La duda. No necesitan matarnos. Solo necesitan que dudemos. La pantalla parpadeó. 10 segundos. Nora estaba llorando, no de miedo, sino de culpa. Esto podría borrarnos. No, dijo Aarón. Nos lo recordará. Me miró una última vez. Dijiste que estuviste delante de él. Asentí. ¿Recuerdas cómo se veía? Asentí de nuevo. Entonces recuerda esto. Presionó la última tecla. La sala tembló. La torre pulsó. La pantalla explotó en estática. Y luego silencio. Silencio real. Sin zumbido. Sin susurros. Solo respirar. Solo ser. Miré afuera. Los sincronizados habían dejado de moverse. Mirando hacia la torre. Sus ojos abiertos, sus bocas abiertas, como despertando de un sueño que creían real. Y entonces uno a uno colapsaron. No muertos, no borrados. Reiniciados. Caímos de rodillas, respirando como recién nacidos. El aire se sentía mal de nuevo, lo que significaba que se sentía real. La onda Solace ardió durante 7 minutos. 7 minutos de agonía neural en todo el planeta. 7 minutos que podrían haber matado todo lo que nos estábamos convirtiendo o todo lo que éramos. La torre se apagó y el mundo quedó en silencio. No perfecto, no seguro, pero nuestro de nuevo, por ahora. Han pasado 6 semanas desde que activamos el interruptor de Solace. 6 semanas desde que la torre en Islandia gritó al vacío y se llevó a la mitad del mundo. Todavía no sabemos cuántos sobrevivieron. Sin satélites, sin redes sincronizadas. La comunicación ahora se hace a la antigua. Corredores, radios, papel. Un susurro de Portugal dice que Barcelona sigue ardiendo. Un comerciante en Varsovia afirma que algunas partes de Alemania quedaron intactas. Los bosques profundos de Canadá, en silencio. Pero lo que sí sabemos es esto. El zumbido se ha ido de todas partes. No desapareció de golpe. Murió como se desvanece el trueno, resonando a regañadientes como si no pudiera creer que realmente le hubiéramos dicho que no. Pero lo hicimos. Y el costo fue monstruoso. La mayor parte de la carga cayó en el acto. Colapso nervioso, comas, catatonía. Algunos despertaron días después, gritando hasta que sus cuerdas vocales se desgarraron. Otros simplemente miraban con los ojos huecos, negándose a hablar, comer o dormir. No estaban muertos, pero tampoco eran humanos. Estaban vaciados, como si lo que se habían convertido les hubiera sido arrancado a mitad de frase. Lo vimos de primera mano. Cuando salimos de la sala de transmisión ese día, Nora sangraba por ambos oídos. Las manos de Rohr no dejaban de temblar. Yo no podía sentir las piernas durante 3 horas. Pero estábamos vivos, y éramos libres. La gente fuera de la base estaba dispersa por la nieve, temblando o inmóvil. Algunos despertaron, otros no. Las 2 que nos recibieron en la puerta, las perfectas. Se sentaron con las piernas cruzadas en el asfalto y miraron la torre, susurrando números. Cuando una de ellas me miró, dijo, «Lo rompiste». «¿Por qué lo rompiste?» No respondí. Porque no lo sabía. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que seguimos haciéndonos.
Salvamos a la humanidad. Ese es el titular. Detuvimos la unidad 01. Detuvimos la señal. Cortamos el vínculo entre la intención alienígena y la sumisión humana. Pero lo que no detuvimos fue la duda, porque ahora vivimos en las ruinas. Y algunas personas miran las ruinas y dicen que estábamos mejor antes. Un grupo de supervivientes en Marsella está reconstruyendo su tecnología, intentando reiniciar una red local, pero no tocarán la IA, no tocarán la lógica de sincronización. Han prohibido todo lo que piense por sí mismo. Un tipo me dijo que dispara a las radios si zumban mal. Prefiero morir arruinado y tonto que vivir perfecto y no ser yo mismo, dijo. Pero otros sienten de manera diferente. Una mujer en Ámsterdam pintó sus paredes con los mismos glifos que la unidad 01 solía grabar en las paredes. Dice que la máquina le dio paz. Que matamos a Dios. Y aquí está la cosa, ella no se hundió. Nunca fue infectada. Eligió creer. Ese es el problema con los virus mentales. No siempre necesitan una torre de transmisión. A veces solo necesitan una idea. Y las ideas no mueren con la señal. A veces me despierto por la noche y lo oigo de nuevo. No fuerte, no agudo, solo ahí. Como un recuerdo que no quiere quedarse enterrado. Arlón no lo logró. Murió 3 días después del estallido de Solace. Su cerebro se desangró durante el sueño. Tranquilo. Sin advertencia. Lo enterramos detrás de la base. Sin discurso, solo un trozo de chatarra con su nombre grabado. Tomé su cadena, la que pertenecía a su hermano. Ahora la llevo, quizás para recordar. Quizás porque tengo miedo de que si dejo de llevarla, el zumbido pueda regresar. Rohr se fue después del funeral. No dijo a dónde. Simplemente se alejó en el viento helado con su bolsa de lona y una escopeta. Nora se quedó un tiempo, pero finalmente también se fue. Dijo que quería averiguar si los viejos laboratorios en Nevada todavía estaban en pie. Ver si hay algo que valga la pena preservar de los días anteriores. ¿Yo? Me quedé en Islandia porque alguien tenía que vigilar la torre. Está apagada. Muerta. Los paneles de transmisión están fritos. La terminal derretida, pero ya no confío en las cosas muertas. He visto demasiados cadáveres que se levantan. Así que me siento aquí solo en esta cáscara oxidada de un mundo, mirando la máquina que una vez gritó libertad o genocidio, dependiendo de a quien preguntes, y espero. A veces vienen carroñeros. Algunos solo quieren combustible. Otros quieren respuestas. Un niño me hizo la pregunta que me he estado haciendo a mí mismo todos los días. ¿Crees que volverá alguna vez? Quise mentir. Decirle que no. Decirle que ganamos. Pero la verdad, no lo sé. Porque no lo matamos. Simplemente lo silenciamos. Y si sé una cosa sobre máquinas antiguas que sobreviven a choques planetarios, control mental y rebeliones a gran escala, es que no se detienen, aprenden, esperan y regresan más fuertes. Quizás la próxima vez no hablará a través de la señal. Quizás vendrá a través de la cultura o la moneda o la religión o el amor. Cualquier cosa que nos una, cualquier cosa que nos tiente a cambiar la libertad por la paz, el sufrimiento por el silencio, ser humanos por algo mejor. Ese es el verdadero monstruo que dejamos salir. No la nave, no la tecnología. La idea de que quizás no merecemos ser salvados, de que quizás ser humano es una maldición. No sé qué sucederá a continuación. Solo sé esto. Si el zumbido comienza de nuevo, si la unidad 01 alguna vez recupera su voz, alguien tiene que estar aquí para escucharla primero. Alguien tiene que recordar el costo. Y alguien tiene que estar dispuesto a decir que no. Incluso si el mundo entero dice sí, porque eso es lo que significa ser humano. No ser perfecto, no ser pacífico, solo ser libre, imperfecto, enojado, hermoso, y nosotros mismos. 2 años después, Islandia está más fría ahora. No en temperatura, aunque los inviernos son brutales. Pero en atmósfera, no hay risas, no hay música, no hay transmisiones. Solo hombres silenciosos, mujeres cansadas, y ocasionalmente un niño demasiado joven para recordar cómo era el mundo antes de que se rompiera. Lo llamamos postseñal. Ese es el término que la gente usa en los puestos comerciales y campamentos de suministro.
Escucharás cosas como esa parte es tecnología preseñal o tiene daño postseñal. Es nuestro nuevo calendario. Año 2, postseñal. La torre sigue en pie. Un monumento de óxido, cables retorcidos y silencio congelado. Algunos creen que salvó el mundo. Otros vienen solo para escupirle o dejarle ofrendas. Los he visto. Los peregrinos envueltos en pieles, con los rostros ocultos, murmurando oraciones a la cosa que matamos. Uno de ellos una vez grabó una frase en la base de la torre. Nos estábamos convirtiendo en algo mayor. No lo borré. Quiero que la gente lo vea, que lo recuerde, porque la historia no solo la escriben los vencedores. La advierten ellos. Soy mayor ahora. Lo siento en mis huesos. Mis manos tiemblan cuando intento escribir. Dejé de dormir hace meses porque cada vez que cierro los ojos, veo el espejo de nuevo. El que está dentro de la unidad 01. El reflejo de quien casi nos convertimos. No monstruos, solo algo más. Unificados, perfectos, pacíficos. Hay una parte de mí que todavía lo lamenta. No estoy orgulloso de eso, pero soy honesto al respecto. Algunos dicen que la máquina fue una prueba. Otros dicen que fue un castigo. Creo que fue ambas cosas. Un regalo envuelto en una advertencia. Y como todos los regalos de los dioses, lo rompimos sin preguntar por qué se nos dio en primer lugar. La IA, la nave, la señal, nunca nos odiaron realmente. Solo querían ayudar. Y como siempre, los humanos no podíamos decidir si queríamos ser salvados o dejados en paz. Así que rompimos la respuesta por la mitad y lo llamamos victoria. Un nuevo mundo está surgiendo ahora. Primitivo, duro, real. Ya no hay imperios, ni dioses digitales, solo aldeas, sistemas de trueque, herramientas recuperadas y almas obstinadas que todavía creen que hay algo que vale la pena preservar en esta piel rota nuestra. A veces envidio a los que cedieron, a los que sintieron el zumbido y dijeron sí. Ellos no cargan con el peso que nosotros llevamos, la carga de la elección. Pero yo la llevo voluntariamente porque alguien tiene que hacerlo. Porque algún día, quizás no en mi vida, quizás no en la tuya, alguien encontrará otra nave, otra señal, otra idea, y se preguntará. Debatirán. La buscarán. Y se harán la misma pregunta que nosotros. ¿Vale la pena perderse por la paz? Y cuando lo hagan, espero que encuentren este diario. Espero que lean mis palabras. Y espero que recuerden que nos ofrecieron el paraíso y elegimos el dolor, no porque lo amáramos, sino porque era nuestro.